19:07, volando, ya la tenemos a Fernanda en línea y vamos a hablar sobre vivir en una sociedad de desigualdad. No solo afecta lo que podemos comprar o hacer, también deja huellas profundas en lo que sentimos o en lo que pensamos, en cómo nos miramos y cómo nos vinculamos con los demás. Hoy queremos hablar de eso, de que muchas veces de lo que muchas veces no se dice, pero se carga en silencio. La angustia de no llegar, la frustración de ver que el otro avanza mientras que otros se quedan en el camino, el cansancio de vivir corriendo solo para sobrevivir. ¿Qué efectos tiene la desigualdad en nuestra salud mental? ¿Cómo impacta en nuestros vínculos, en nuestras emociones, en nuestros sueños? ¿Qué pasa con los chicos, con los adolescentes y con los que más la sufren? Por eso la tenemos acá, Fer. Tenemos que hablar de todo. Tenemos tantas cosas para hablar con Flor, pero bueno, cada tanto tenemos que agarrar un tema y arrancar por algún lugar. Hola, Fer, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, acá escuchándolo. Fresca la semanita arrancó, ¿no? Fresca, ¿eh? Bastante fresca. Sí. Bueno, acá estamos, otro encuentro más para hablar de todo eso que nos pasa y que no hablamos. Y que no hablamos. Bueno, escuchándote un poquito, pensaba en los efectos que decías de lo que sería vivir en sociedad, ¿no? Uh-huh. Y en esta sociedad que hoy nos toca a nosotros. Ya desde 1930 Freud sintió la necesidad de escribir en un texto que es el malestar en la cultura. Él ahí hablaba del sufrimiento inevitable que implica vivir en sociedad, ¿sí? Claro. Entonces, si nosotros lo transportamos ahora, de la última vez que nos encontramos hasta ahora, yo estoy como, ya te lo había comentado, como muy preocupada por todos los efectos sobre la salud mental que empiezan a aparecer y son noticias. Y hay un montón que no son noticias, Uh-huh. ¿sí? No solo en este país, sino en otros países también. Sí. Hubo muchos episodios en menos de un mes y pico que nos encontramos, un mes. Hubo muchos episodios que sucedieron de padres que mataron a sus familias, a hijos, a esposas, de hijos que mataron a sus padres, de una persona que detonó un explosivo en Siria en una iglesia ortodoxa, de gente que intentó tirarse por el puente de la mujer para suicidarse. Esto pasó la semana pasada. Entonces uno se pregunta ahí por el malestar en la cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos? Porque, bueno, el ser humano, por el solo hecho de ser un ser social, ya tiene que rescindir o tratar de domesticar de alguna manera sus pulsiones. ¿Qué es la pulsión? La energía. Por ser un hecho, por estar en una sociedad, ya no puedo hacer todo lo que yo quiero, claro, decir todo lo que yo quiero en el momento en que yo quiero. Ya ahí la sociedad ya me implica, la relación con los otros, ya me implica un punto de límite, ¿no? Sí. Si a eso le sumamos la sociedad actual en la que estamos viviendo, que es una sociedad de consumo, es una sociedad que se basa en el tener y no en el ser, si a eso le sumamos los conflictos mundiales, ¿no? Porque Sí. yo pensaba, bueno, hoy tenemos una guerra televisada, no sé, con un alto de fuego, supuestamente no lo sé si están así, pero ¿cuántas guerras hay? Claro, bueno, eso hablaba yo al principio del programa, de eso, que hay distintas guerras, que no explotan como bombas, pero están. No, pero están, cada uno, hay tantas guerras como individuos haya, y tantos sufrimientos como individuos haya, cada uno está en su propia lucha, ¿no? Sí. Algunos pueden armar enemigos, otros no, algunos están en guerra silenciosa, o están luchando por algo, o están tratando de ganarle a algo o a alguien. Pero lo que creo es esto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y bueno, vos ahí hablabas de la frustración. A mí siempre, cuando hablamos de estos temas, me gusta pensar que podamos profundizar un poco en qué implica vivir, ¿no?
para cada uno va a implicar algo distinto, y lo que mueve a la vida es el sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál Claro. es el sentido de mi vida? ¿No? Pero también me gusta pensar en respuestas, o sea, no en soluciones, pero sí en salidas, en posibles salidas, ¿no? Porque si no nos quedamos sumergidos en una angustia que todo está mal, que todo nos afecta, pero también está bueno pensar en qué salidas posibles para mí las personas tenemos, ¿no? Sí, sí, Ante, obvio. ante estas situaciones, ante la falta de empatía, ante la poca conmoción ante el dolor ajeno. Me tiene que pasar a mí hasta que lo entiendo, no puedo empatizar aunque no me haya pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el invierno, pero deja de gustarme cuando yo sé que hay mucha gente que está con frío, Claro, ¿no? sí. Digamos, yo disfruto mucho del invierno porque tengo condiciones para disfrutarlo, porque tengo ropa, porque tengo una casa, porque tengo comida, Mm, pero me parece que el invierno trae como, hace resaltar mucho más la falta, ¿no? claro, sí. A mí Eh, me pasa de, eso. Hasta de me da hasta culpa, sufrimiento. vos sabés, a veces siento cuando estoy Claro, calentita en mi casa, digo, pobre la claro. gente que no tiene esta realidad. Los que, no, los que están caídos no han podido llegar a tener esa realidad, si querés, básica y mínima, ¿no? Sí, claro. Tendríamos que tener todo, vos hablaste de igualdad y Mm, de desigualdad. Todo eso que venimos hablando nos genera un sufrimiento, nos angustia, nos preocupa, nos frustra. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo afecta a la salud mental? Yo no creo que sea casual, no creo que sea casual que haya tantos casos en este último tiempo de situaciones donde la salud mental está en juego. ¿Sí? Yo no creo que sea casual eso. El otro día justamente estaba leyendo, que lo traje para compartirlo con ustedes, un informe del Boletín de Epidemiología del Ministerio de Salud. ujú. Ahora, desde el 2023 es obligatorio a todas las instituciones donde llegan pacientes con intentos de suicidio informarlo en un boletín, ¿sí? Sí. Y 22 personas por día intentan un intento de suicidio. De esas 15.800 personas del 2023 al 2025, 906 personas concretaron su suicidio. La mayor población predominante es de 15 a 24 años. Fua. La mayor causa es la ingesta de medicamentos. Después vienen ingesta de drogas, y el 23, del 2023 al 2025, 23 niños entre 5 y 9 años hicieron un intento de suicidio. De 5 a 9 años, ¿sí? Hablamos de la infancia. De la infancia, claro. Los factores son diagnósticos de salud mental que fueron diagnosticados pero no se llevaron a cabo ningún tratamiento, y el consumo problemático de alcohol y cocaína, ¿sí? Y yo leía, digamos, son cifras que, digamos, a mí no me gusta manejarme por estadísticas, pero son cifras que hablan, Claro, sí, obvio. ¿sí? Mm, Cifras que hablan y que llaman la atención, porque el factor predominante es que esos pacientes fueron diagnosticados con alguna patología, pero no se siguió la atención. Primero, porque a veces no encuentran atención. Segundo, porque a veces la familia no toma conciencia porque no sabe lo que hablábamos la última vez. Y a veces porque hay una resistencia a curarse, ¿no? claro. Eh, También pero pasa bueno, mucho en los casos de suicidio que su entorno como que se encuentra totalmente asombrado. ¿Cómo yo no me di cuenta de que le estaba pasando esto y no lo puede sí. ayudar? Bueno, este escrito que yo estaba leyendo del ministerio, de los datos del ministerio, lo escribió un sociólogo y él hablaba de una epidemia silenciosa. Claro, ¿Sí? El suicidio, más que nada, fíjate que son entre 15 y 24 años. Estamos hablando de adolescencia y adultez claro. joven, ¿Es la ¿no? etapa de más padecimiento esta? ¿Esa? Yo no sé si es la etapa de más padecimiento, pero es esa etapa donde
terminás la secundaria o estás terminando la secundaria, te tenés que insertar en lo laboral, en lo social, de Claro. una manera distinta. Y la dificultad, esto que vos decías, ¿no? De la desigualdad y la dificultad para poder lograr cuestiones básicas, ¿no? Sí. Sumado a la facilidad que hoy se accede en cualquier momento y en cualquier lugar a cualquier tipo de sustancia para consumo. Ni hablar. Claro, eso también. Esto está muy facilitado, ¿sí? Más de lo que uno piensa o de lo que uno supone. Y no tiene que ver con clase social, no. La droga es cara. No, claro. No tiene que ver con eso. Entonces, es una población que está en riesgo, a veces por falta de proyecto, a veces por falta de recursos, por falta de comunicación familiar. Es una edad complicada esa, porque el terminar la secundaria es todo un tema. Todas las etapas tienen sus cuestiones, ¿no? Claro. Pero a veces yo he escuchado muchos padres o familiares que dicen, bueno, ya tiene 18, ya cumplió 18, pero recién lo cumplió. Claro. Que tenga 18 no significa que tenga todo un proceso de adultez. Sí. Sos independiente para ciertas cosas, pero el desarrollo emocional quizás no lo adquiriste. No, y no tenés claro. por qué adquirirlo. Y no aprendes a vivir, se aprieta un botón y dices, bueno, ahora a los 18 de Exacto. repente aprendés a manejarte solo. Exacto. Entonces, hay como también toda una concepción, ¿no? Ya es mayor de edad. Sí, bueno, que sea mayor de edad no quiere decir que tenga, digamos, todo su aparato psíquico con una evolución, con una maduración. Sí. ¿No? Pero el malestar en la cultura es algo que siempre estuvo. Lo que pasa es que cada vez los malestares con los que nos tenemos que enfrentar, que Freud decía, hay dos fuentes que generan malestar. Primero, las cuestiones políticas, económicas y las relaciones sociales. Y segundo, las cuestiones de la naturaleza que se imponen, ¿no? Claro. Porque también pasa esto, ¿no? La inundación en Bahía Blanca. ¿Quién habló del post Bahía Blanca y de las cuestiones emocionales de la gente que perdió todo en Bahía Blanca? Claro, y lo que le debe pasar cada vez que se larga una tormenta común, ¿o no? Perdieron todo. Hay gente que perdió todo, pero hay gente que perdió hijos, familias, esposos. ¿Sí? Yo sé que en Bahía Blanca se trabaja a nivel psicológico y son instituciones o asociaciones o fundaciones. No sé si hay un plan para trabajar en Bahía Blanca de salud mental que llegue a todos. No lo sé. ¿Sí? Eso lo desconozco. Pero digo, es como una posguerra. Claro, tal cual. Después de haber perdido absolutamente todo, perdés tu casa, tu ropa, tu cama, tu familia, o sea, tu identidad. Sí. Bueno, por eso digo que las cuestiones de la naturaleza, en aquel momento Freud las planteaba diciendo esto, que son generadores de sufrimiento a veces en la vida de las personas, ¿no? Y después las cuestiones políticas. El tema es cómo cada uno encuentra, digamos, la encrucijada, en esta encrucijada que es lo individuo y lo social, cómo cada uno encuentra la manera de salir, cómo la manera de existir, ¿sí? Y ahí hay dos factores importantes. Uno que tiene que ver con el deseo, poder tener un deseo. Claro. Y otro con la sublimación. Por ejemplo, un programa de radio es una sublimación. ¿Qué es sublimar? Es pasar algo negativo, potenciar lo positivo. Claro. ¿Sí? Vos no haces un programa de chimentos, vos haces un programa de realidad. ¿Sí? Sí. Pero haciendo el programa, vos también estás haciendo algo. Sí, sin Entonces, duda. ahí hay algo positivo. ¿Sí? Hablas de la realidad que es cruenta, que es difícil, hablamos de las guerras de cada uno tiene su guerra, pero estamos haciendo algo. Yo, yendo a un programa, estoy haciendo algo. Obvio. ¿Sí? Entonces, el poder hacer, más que el tener, el ser, eso hace que podamos vivir en comunidad, hace que podamos apalear ese sufrimiento que implica solamente pertenecer a una sociedad, ¿no? Con todas las cosas justas e injustas que una sociedad puede tener. Sí, con todo lo que eso implica, sí. Con todo lo que eso implica. Pero estos números que yo te leía antes, estadísticos, para mí son una alarma a tener en cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Hay que hacer prevención de varios sectores, no solo con las familias, en los colegios, como decíamos, pasar en los clubes. Un programa
de radio, un programa de televisión puede hacer prevención. ¿Sí? Estas cosas no se publican. No se Es un publica. boletín interno. Lo podés acceder si querés, pero tenés que ir a buscarlo. Nadie te dice en un diario o en un programa o en el noticiero cómo es esto. No hablan de esto porque también es un tabú la salud mental. No, claro, no vende todos estos temas tampoco. No vende. Para nada. Vende para los laboratorios a veces por los psicofármacos, pero en realidad no es algo que venda. ¿Sí? Sí. Entonces digo, bueno, ¿cómo afecta la salud mental? Y nos afecta. Si vos te frustrás, si vos te angustiás, si vos sentís que algo es injusto, si vos sentís que hay desigualdad, si vos sentís que no se puede, que estás corriendo y que no tenés tiempo para demorarte a hablar con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con un amigo, ¿no? Cuando haya tiempo. ¿Cuándo hay tiempo? Cuando hay tiempo, sí. Bueno, cuando uno se lo haga. Lo que pasa es que si uno deja de trabajar, después no le alcanza, y si no le alcanza uno se frustra, y entramos en un circuito donde nos tenemos que apiolar ahí, porque ahí hay que poder pausar y pensar, bueno, paro, un café con alguien, un mate con alguien en una plaza, media hora, no sé cuánto me puede restar, me va a sumar. Claro. El mirarnos a los ojos, la pausa, ¿no? El encuentro, yo siempre me gusta a mí pensar esto del término tribu, ¿no? Claro. El poder armar, que no es secta. No. Tribu es otra cosa. El poder tener pares con los que tomar un mate, aunque no pensemos igual, pero que pensemos. Claro, sí. A mí me pasa esto de decir cuando tengo el problema que a mí nada me pasa por el costado, a mí me afecta todo lo que sucede, así que vivo atormentada. Pero llega un momento en el que necesito relacionarme con alguien más, ver a mis amigos, tomarme un café, un mate, un té, es lo que me salva, me parece. Claro, es lo que salva. Sí, eso es lo que salva, porque eso es lo más genuino, ¿sí? Generalmente, vos tocaste un tema muy interesante, porque generalmente, ¿qué hace cuando uno tiene muchos problemas o cuando la sociedad te agobia y cuando vos tenés que ver qué forma encontrás para la vuelta, ¿no? La salida para lo que pasa? Uno se aísla. Claro. Porque uno se angustia. Y a lo mejor no hay guita para tomar un café. Anda a una plaza, toma un mate. Un mate, claro. Sí, camina. ¿No? Sí, Digo, sí, por eso me parece que la palabra creatividad es una palabra que hay que usar mucho en tiempos de guerra. Porque, insisto, y no hablo de la guerra de Medio Oriente, solamente hablo de la guerra de todos los días. No, de todos los días. Sí, en una época yo andaba en esas recorridas nocturnas, viste, que se hacen en invierno, Sí. donde se llevan café, y ahí hay mucha creatividad en esas personas que vos decís, y había cosas que no lograba comprender, no sé, estaban todos alrededor de un fueguito y se reían, Fer, a ver, no quiero romantizar nada claramente, pero dentro de todo ese malestar y toda esa porquería que hay afuera, ellos encontraban, o aquel que va a buscar el sol cuando sale el famoso, el sol es el poncho de los pobres, Tal cual. La creatividad es lo que salva también. En muchos de esos casos, así tan extremos, yo lo he visto y ahí es donde decís, es por ahí, o sea, hay que laburar más en eso, en buscarle la creatividad a todo esto, porque si no... Claro, porque si no caemos en la infelicidad, caemos en la frustración, y eso va produciendo cambios en nuestras neuronas, va produciendo cambios en nuestras glándulas, en nuestras células, y ahí es donde enfermamos. Sí, yo siento que debe estar del otro lado, también debe pasar. Es una decisión diaria la que tomo de decir, no, bueno, tengo que ir a buscar un abrazo, tengo que ir a buscar un mate, tengo que ir porque si no es un montón toda la información que recibimos. Todos los días es una decisión, cada día. Capaz que lo que te sirvió ayer hoy no te sirve. Claro. También es pensar qué necesito.
es tratarse con más amorosidad, ¿no? Para que impacte menos en mi salud mental. Porque alguien que está con un problema de salud mental tiene alienado parte de su pensamiento y de su sentir. Y en guerra hay que estar despierto. Sí. ¿Y cómo hacemos para salvar a todos esos? Porque uno no llega a todos humanamente. ¿Entendés a dónde voy? Digo, yo pienso Sí. me gustaría, pero no puedo salir a darle de comer a todo que está durmiendo afuera de la calle, está durmiendo en la calle, o llevarle una frazada, porque por ahí tengo dos. Una puedo llevarle, pero o sea, va a quedar gente sin frazada. Va a quedar gente sin frazada, pero hubo uno que no. Claro. Y el poder, yo siempre digo que cuando uno ayuda, el otro se beneficia, obviamente, pero hay una gratitud que uno recibe para uno mismo. Totalmente. Uno se gratifica con eso. Sí. Y eso está bueno. Cuando no es un ego, cuando no es el ego caminando, está bueno. Yo no sé si vos vas a poder con todos, pero vos podés con uno, y yo ando con una frazada en estos tiempos en el auto, y bajo. Claro. ¿Sí? Ando con ropa de abrigo. Y yo no pude cubrir a todos, pero uno. Pero uno, Con ¿no? uno. Y yo uno, vos otro, y otro, y otro, y ya son 4 o 5. ¿Sí? Entonces digo, ¿por qué? Porque también esto es muy importante para la salud mental. Cuando uno se empatiza con lo que está pasando, también te agarra impotencia porque no alcanza Totalmente. lo que uno hace, ¿sí? Porque uno tampoco tiene para todos. Pero el pensar que de todos esos, hoy uno menos tiene frío, es un montón. Es un montón. Porque estás pensando no en todos, estás pensando en uno menos. Claro, claro. Visto desde ese lado, va. ¿Entendés? Sí. Estás mirando en lo que resta y no en lo que falta, porque por lo menos uno, y mañana será otro, y capaz que como vos o como yo, hay varios que andan haciendo esto, entonces Sí, son sí. 5 o 6 menos. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, como, no sé, a mí me pasaba, yo hace un tiempo, con un frío extremo, también salía a la noche a repartir viandas. A veces alcanzaban para todos los que estaban, a veces no. Y bueno, pero ese día fueron 15, y fueron 15 menos. Quedaron más, y sí, pero fueron 15 menos. Claro. Que no es poco, ¿no? Con uno menos que se vaya restando, no es poco. No, claro. ¿No? Sí. Pero ¿qué pasa? A veces nos frustramos porque no alcanza, pero no alcanza para todo, pero alcanza para algo, para lo posible, ¿no? Sí. Entonces ahí es como que uno tiene que, al otro día, si podemos a otro, así ayudamos a otra persona, pero digo, hoy la posibilidad tuya es esta, la posibilidad mía es esta, pero bueno, hay posibilidad y sobre todo hay deseo de que eso se produzca. Claro. ¿No? Sí. Eso es lo que nos salva, digamos, a los que podemos tener empatía, a los que nos toca el no tener del otro. Yo no lo voy a salvar a ese otro, No. pero sí voy a hacer posible que esa noche sea un poquito distinta. Ya es un montón. Sí, es un montón. Uno a veces no se da cuenta, pero es un montón, sí, es un montón. Es un montón, porque algo diferente, una diferencia se armó ese día. Sí. Después hay un montón de cosas que no podemos cubrir, pero bueno, me parece que es importante pensar esto, ¿no? Como esto de decir, ellos usan un término cuando están en la calle de ranchear. Ellos arman el fuego y ranchean, ¿sí? Bueno, es esta vuelta, este círculo que se arma a través del fuego, porque con eso se calientan, y también hablan, y también sufren entre ellos, también se pelean, y también, digamos, porque esa es su sociedad, ese es su circuito, ese es su círculo de pertenencia. Sí. Vos te podés encontrar en tu casa a tomar un mate, ellos se encuentran ahí, y que arman creatividad. Si vos te demorás a observar, tienen como cosas instaladas en diferentes lugares de esa esquina o de ese cajero o de esa plaza. Sí. Crean. Sí. Con lo que tienen, crean. Sí. Sí, es cierto. Y con eso andan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la creatividad en tiempos violentos y en tiempos cruentos hay que estar despierto y hay que crear. Eso salva la salud mental. Si yo me angustio demasiado, si me frustro, si pienso que tengo que salvar a todo el mundo, posiblemente me adormezca, y adormecido no soy productivo. No va.
no va. no va, no va. Pero sí hay impacto en la salud mental, la sociedad tiene el impacto. Hay gente que vive en piloto automático y pone un mecanismo de defensa y está todo bien y mira lo que tiene. Pero bueno, hay otros muchos otros, hay mucha gente mirando a otros. Sí, hay mucha ¿Sí? gente, sí, sí, a veces parece que no, pero hay mucha gente. Hay mucha gente, hay mucha Sí. gente, sí, sí. El otro día vi en los medios que la empresa Busquebus puso un micro con camas Ajá. y va desde Congreso hasta el Obelisco y podés subirte y pasar la noche ahí. Mirá qué Estás bien. calentito, tomás algo y hay camas cuchetas. Todo el micro largo son camas cuchetas. Creo que entran alrededor de 25 personas para poder dormir. Mira, no sabía eso. Mira qué buena iniciativa. Lo vi el otro día, me pareció una buena iniciativa para otros que Claro, puedan hacerlo también, pero bueno, no te obligan a nada, vos pasás la noche ahí y luego si querés te retirás. Es para dormir y claro, para tomar algo caliente. Me pareció interesante como movida porque dije, bueno, uno más que está haciendo y ahí sumamos. claro. ¿Qué te Y eso, parece? quieras o no, el impacto de ser mirado, de que Eso no pases y que veas a alguien tirado como si fuera una bolsa, es eso, es dejar de ¿sí? ser invisible. Dejar de ser invisible, exacto, eso sana Sí, cuando somos mirados, porque la mirada es lo que nos constituye desde el día en que nacemos, sí. Tiene que ver con eso. la mirada. Ay, Para eso Fer. tenemos que estar despiertos. Sí, por eso tenemos que estar despiertos, para mirar al otro, ¿no? Para estar ahí, para mirar, arrancar por Para mirar. mirar y ver al otro Para mirar que... y para mirarnos, porque yo también quizás necesito, terminé agobiada, angustiada, ya me siento con una amiga, me siento con mi hija, llamo a alguien para ver cómo está, el contacto con el otro, ¿no? También mirarme, porque son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles, sí. Donde no queda tiempo ni para mirarse uno, porque cuando Claro, termina el día decís, ¿y ¿y yo? pero no es casual que no quede tiempo, ¿eh? No, claro. No es casual que no quede tiempo, porque si nos miramos, registramos, y si registramos podemos pensar, y si pensamos, cambiamos. No es casual. Por eso hay que estar despiertos, hay que poder darse cuenta de que hay que hacerse este espacio. Hay que hacerse este espacio. Y amamos que estés acá y amamos que nos despiertes un poco más todos los días y que podamos hablar de esto. Para mí es hermoso poder hablar de esto, que alguien pueda escucharnos, que alguien pueda sentir que no está solo, que hay Exacto. lugares a donde uno puede comunicarse, donde puede llegar, que hay gente que sí tiene ganas, que está... Sí. Y tiene más o menos herramientas, pero que puede armar lazos, ¿no? Esto que Armar siempre lazos. hablamos de eso. Bueno, vos me invitás a mí, y tu invitación a mí me despierta a sentarme, a pensar por lo menos una hora de qué voy a hablar. Después termino hablando de otras cosas a Sí. pesar de lo que escribí, pero es un tiempo donde yo me siento y escribo. Mm. O sea, que la invitación tuya a mí me despierta y que yo pueda estar acá y pueda decir algo, a lo mejor alguna palabra queda resonando y te despierta. Y de eso se trata, ¿entendés? De ese punto se trata, porque la invitación es un lazo, es una mirada, y yo que esté acá es una mirada, y ahí se constituye. Si nos demoramos 2 minutos, Claro. ¿no? Entonces es estar despiertos, es estar conectados. Sí. Intentaremos no dormirnos y seguir muy despiertos, Fer. Y si nos dormimos un rato, no pasa No nada. pasa Lo nada. importante es no quedar en una dormida eterna. Exacto, exacto. Siempre es un placer. Gracias. Mil gracias Un beso grande. por todo lo que Gracias por la haces. invitación. Besos. Chau, chau. Besos. Otra tanda tarde, pero un tema más que interesante. Y creo que la clave está ahí, en no dormirnos, en que no nos anestesien, en mirar para el costado, en buscar otros caminos. Siempre hay alguien que está listo para darte un mate calentito, o como Norman, que se trajo un mate para que tomemos mate con un buen mate como nos merecemos. O está quien puede darte un abrazo, quien puede darte un plato de comida, quien puede mirarte, quien puede preguntarte, che, ¿vos cómo estás?
nosotros también podemos hacer eso por el otro. Me parece que son tiempos en donde la empatía tiene que empezar a surgir, a salirnos por los poros y empezar a mirar por el costado. Preguntarle al otro, che, loco, ¿comiste? Bueno, no tengo mucho, pues tengo la mitad. ¿Vamos mitad y mitad? Bueno, no nos vamos con la panza tan vacía a dormir. Creo que viene un poco por ahí. Y seguiremos haciendo el ejercicio. Tenemos que hablar de estas cosas, seguiremos hablando de estas cosas. La salud mental es algo que nos afecta a todos. Y en lo que más el tema de hoy, que tiene que ver con las consecuencias que trae vivir en esta sociedad y en este mundo. No en